Bienvenidos. ¿Os imagináis lo que sería crear una mezcla entre un humano y un animal? Bueno, pues no os lo perdáis. Dentro vídeo. Un grupo de científicos anunció un gran logro: la primera creación de un híbrido entre un humano y un cerdo. El trabajo demuestra que las células humanas pueden introducirse en organismos no humanos, en este caso en el de un cerdo. Este avance biomédico ha sido durante mucho tiempo un sueño y un dilema para los científicos, ya que esperaban tener que hacer frente a una gran escasez de donantes de órganos. En Estados Unidos, cada 10 minutos, una persona se añade a la lista de espera nacional de trasplantes de órganos. Por desgracia, todos los días, 22 personas de esta lista fallecen. ¿Qué pasaría si pudiese desarrollarse un órgano a medida dentro de un animal? Un equipo de investigadores de la revista Cell ha creado lo que se conoce científicamente como una quimera, un organismo que contiene células de dos especies diferentes, todavía más cerca de hacerse realidad. Por desgracia, aún hoy en día estas quimeras no se pueden financiar con fondos públicos en Estados Unidos. Además, la opinión pública también ha obstaculizado la creación de estos híbridos parte humanos, parte animales. Sin embargo, Jung-Woo del Instituto Salk, para verlo desde otro punto de vista y otro prisma, puso el ejemplo de que podemos verlos como los híbridos de aves y humanos que conocemos hoy en día como ángeles. En las antiguas civilizaciones, las quimeras se asociaban con Dios. Se pensaba que la forma quimérica podía proteger a los seres humanos. Hay dos maneras de generar una quimera. La primera es introducir órganos de un animal dentro de otro. Pero cuidado, esto es algo arriesgado porque el sistema inmunológico del huésped podría rechazarlo. Sí, como oyes. El segundo método es introducir las células de un animal en el embrión del otro y dejarlas crecer juntas formando un híbrido. Cuando los científicos descubrieron las células madre, esas magníficas células capaces de producir cualquier tipo de tejido corporal, creyeron que tendrían un futuro prometedor. Además, en muchas ocasiones los pacientes se tienen que someter a operaciones muy invasivas y dolorosas para recopilar los tejidos necesarios para empezar el proceso. Al principio, Belmonte pensó que usar un embrión huésped para crear órganos era un proceso bastante simple y rápido. Se dio cuenta él y el grupo de 40 colaboradores que le llevó más de 4 años crear una quimera entre humano y animal. Otros científicos ya habían descubierto cómo generar tejido pancreático de rata dentro de un ratón, el cual había conseguido tratar con éxito la diabetes en partes de órganos sanos cuando se trasplantaban a ratones enfermos. El equipo de Salk usó una herramienta de procesamiento de genoma para entrar en los blastocitos de los ratones. Una vez ahí, borraron los genes necesarios para que el ratón desarrolle ciertos órganos. Y es cuando introdujeron células madre de rata capaces de generar esos órganos y esas células prosperaron. Más tarde inyectaron células madre de ratas en blastocitos de cerdos. Resultado, la prueba falló. Cosa poco sorprendente, ya que el tiempo de gestación y la ascendencia evolutiva de ratas y cerdos es completamente diferente. Sin embargo, los cerdos y los humanos son bastante parecidos, aunque su gestación es más corta, los órganos son muy parecidos a los nuestros. El equipo descubrió que para introducir células humanas en cerdos sin matarlos, tenían que medir muy bien el momento idóneo. Probamos con 3 tipos diferentes de células humanas, explica Jung-Woo, uno de los científicos del Instituto Salk. Nos dimos cuenta que este tipo de células no sobrevivían tanto como las que se habían desarrollado un poco más. Cuando introdujeron estas células en los embriones de cerdo, estos sobrevivieron. Después se colocaron en cerdos adultos durante 4 semanas para luego ser extirpados y analizados. El resultado, según Wu, fue un total de 186 embriones quimera que llegaron a la última fase. Cada uno tenía una entre 100.000 células humanas. Según Ke Cheng, un experto en células madre de la Universidad de California, este porcentaje tan pequeño podría suponer un problema a largo plazo. Parece ser que el tejido humano ralentiza el crecimiento del embrión y por tanto los órganos resultantes probablemente sean rechazados por los humanos. El siguiente paso sería averiguar si es posible aumentar el número de células humanas que los embriones toleren.
Belmonte está de acuerdo y cree que podría usarse mucho antes como método para estudiar el desarrollo de los embriones y comprender enfermedades.